Un muy pero muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos a estar estudiando un tema sumamente conocido. Vamos a hablar sobre la Santa Cena, pero vamos a ver o vamos a estudiar algunos detalles sumamente interesantes y muy importantes que podamos entender. Pero antes, como siempre, vamos a orar para que el Señor nos pueda guiar en el estudio de su palabra. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias en primer lugar por este día sábado, que podemos alabar y glorificar tu santo nombre. Pero en segundo lugar, Señor, te pedimos que ahora que vamos a estudiar tu palabra, que vamos a estudiar sobre la Santa Cena, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar para poder comprender el mensaje de hoy. Te lo suplicamos humildemente todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos a estudiar justamente este tema sobre la Santa Cena, una de las creencias de la Iglesia Adventista del séptimo día, ¿sí? Así que comencemos con la introducción de dónde viene la Santa Cena. Y la Santa Cena viene de la Pascua y por lo tanto vamos a ver rápidamente en qué consistía la Pascua, que muchos la conocen. Obviamente debían comer un cordero sin quebrar sus huesos. Eso lo encontramos justamente en Éxodo capítulo 12 y vamos a leer los versículos 3, 5, 6 y 46. Mira lo que dice el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, y el mes para los israelitas era Abib, pero cuando fueron llevados a Babilonia se transformó en Tisán, se llamaba así el mes. Para nosotros actualmente es el final de marzo o principios de abril que cae la Pascua. Si se dieron cuenta, siempre va cambiando. Entonces, para nosotros es final de marzo, principios de abril aproximadamente, ¿sí? Pero es importante esto. En el día 10 del mes de Abib o después Tisán, es muy importante eso porque más adelante vamos a ver de qué se trata. Pero en el día 10 del mes, tómese cada uno un cordero. Según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis, noten, el día 10 lo tenían que apartar y lo tenían que guardar hasta el día 14 del mes. Es decir, el 10 tenían que separar y el día 14 lo que tenían que hacer es inmolar, sacrificar justamente el cordero, ¿sí? Lo inmolará toda la congregación del pueblo, dice, de Israel entre las 2 tardes. Tenían que sacrificarlo. Y el versículo 46 dice: se comerá en cada casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Interesante esto, el día 10, y estoy repitiendo esto porque más adelante vamos a ver, ¿no? El día 10 lo tenían que separar, el cordero que iba a ser sacrificado el día 14. Y ese día 14 debían sacrificarlo y debían consumir justamente ese sacrificio, pero sin quebrar ni un solo hueso. Eso es lo primero. Vamos a la segunda parte. La sangre del cordero, ¿qué se debía hacer? En Éxodo capítulo 12, versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel, que es la parte superior del marco. Es decir, pintaban el pórtico, la entrada, ¿no?, en la casa, donde está la puerta, pintaban los postes izquierda, derecha y arriba, ¿sí?, el dintel, como dice, la parte superior de las casas en que lo han de comer. Era una marca que tenían que hacer ellos. Y esto era una marca de protección, porque el ángel de Dios iba a ser enviado justamente para destruir a los egipcios. Para que ellos sean protegidos, debían hacer justamente esto. Repito, debían tomar la sangre y pintar los postes de la puerta. ¿Con qué? Con hisopos debían hacer esto. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, es decir, una palangana, en un cántaro, y untad, es decir, manchad el dintel, la parte superior del marco y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, el cántaro y la palangana,
y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Muy interesante eso. Tenían que tomar un hisopo y con ese hisopo debían marcar los postes de la puerta, ¿sí? Y la sangre tenía que estar en una palangana, en un cántaro, un lebrillo, como dice la Biblia. Ahora, ¿qué era justamente el hisopo? Y es muy interesante lo que dice el comentario bíblico adventista en el tomo 1, justamente está explicando Éxodo 12, 22. Está en la página 565. Dice lo siguiente: esta plantita, o sea, el hisopo era una planta que tenía un olor agrio, acre, dice. Es fragante y tiene un gusto algo parecido a la menta y muchísimas florecillas blancas. Por lo general crece sobre rocas y terraplenes. O sea que no era una madera con telas. Yo pensaba eso antiguamente. No, eran plantas, ¿sí? Y acá dice que los colores de las flores eran blancas, para ser más preciso, y tenía un olor agrio, pero era fragante, con gusto parecido a la menta, dice. Es interesante, ese era el hisopo que tenían que utilizar, mojar de la palangana la sangre que había ahí y marcar justamente con estas plantas los bordes de la puerta. ¿Qué más tenían que hacer? Debían consumir hierbas amargas. En Éxodo 12:8 dice así: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, que debían comerse sin quebrarse ni un hueso, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Noten, debían comer el cordero con hierbas amargas y panes sin levadura, que justamente dice ahí, que me pasé rápido, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Interesante acá. Nótela. Hemos visto acá 5 cosas. Vamos a ver el resumen rápidamente de lo que hemos leído. En primer lugar, se debía comer un cordero sin quebrar sus huesos. En segundo lugar, se usaba la sangre para marcar los postes de la puerta y se utilizaban los hisopos, que eran vegetales, ¿sí? Eran plantas, y con eso se mojaban las plantas y marcaban los postes. Se debía comer el cordero con hierbas amargas y con panes sin levadura. Muy importante eso. Con panes sin levadura y con hierbas amargas y sin quebrar los huesos del cordero se debía consumir. Y con un hisopo de vegetales, con la sangre en una palangana, un lebrillo, ¿sí?, se marcaban los bordes de la puerta para que el ángel de Jehová no pasara y los exterminara, ¿sí? Ahora, ¿qué significa la Pascua? Ese es el punto. Hemos visto la Pascua de 5 cosas que consistía, ¿no? Y vamos a ir paso a paso a ver el significado de cada uno, y ustedes ya saben esto, pero vamos a ver uno por uno y vamos a ver algunas cosas interesantes más adelante. En primer lugar, comer cordero sin quebrar huesos es la muerte de Cristo sin quebrar huesos suyos. Y eso fue exactamente lo que pasó. En Juan capítulo 19, versículos 31 al 36, vamos a leer. Dice lo siguiente el versículo 31 de Juan 19. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Y aún stop acá. Noten que dice que aquel día sábado, aquel día de reposo, era de gran solemnidad. ¿Por qué era de gran solemnidad? En primer lugar, porque era el día sábado que debían descansar, debían reposar, no debían trabajar. Y en segundo lugar, y esto es sumamente importante entender, el día 14 se sacrificaba el cordero. Y el día 15, el siguiente día, era un día de reposo. El día que caiga, podía caer lunes, martes, miércoles, domingo, cualquier día, pero ese día era sábado, era de reposo. Para nosotros sería un feriado. ¿Por qué? Porque ese día que se debía comer, era uno de los primeros, eran varios días que se comía justamente los panes sin levadura, que me estoy adelantando esto. Ese día 15 era
día de reposo, era día sábado, día que cayere. Pero algo muy interesante, el día 14, como dijimos recién, se debía sacrificar al cordero y se debía consumir. Pero ese cordero se apartaba el día, como leímos hoy, 10. Y Cristo el día 10 fue apartado cuando María Magdalena ungió sus pies con aceite. No con aceite, con perfume, mejor dicho. Con perfume. Ese era el día 10. Y Cristo estaba siendo apartado para ser sacrificado el 14 de Nisan. O de Tisán, como fue después. Entonces acá vemos claramente que todo representa a Cristo. Pero entonces, sigamos leyendo, repitamos todo de vuelta lo que hemos leído. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, en el día sábado, pues aquel día era de gran solemnidad, porque era el día de descanso semanal comúnmente, pero al mismo tiempo el día 15 era el día de reposo, porque era el tema de las fiestas de los panes sin levadura, ¿sí?, que se consumía ese día. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. O sea, querían adelantar la muerte de los que estaban crucificados. Y recuerden que no solamente estaba Cristo, sino que había 2 ladrones más. Sigue diciendo, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, con Cristo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio, el apóstol Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Y presten atención a lo que dice el versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Se cumplió la profecía. El cordero debía ser sacrificado y debía ser consumido, pero no debía quebrarse ninguno de los huesos. Y eso sucedió exactamente con el Señor Jesucristo. Y como le dije, el cordero era apartado el día 10 y Cristo fue apartado el día 10. Cuando justamente María Magdalena ungió sus pies con perfume. Qué interesante esto, ¿no? Miren lo que dice Patriarcas y Profetas en el capítulo 24. Dice, el cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios, que debía morir por nosotros. De este modo también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo. La carne debía comerse. Para alcanzar el perdón de nuestro pecado, no basta creer en Cristo. Por medio de su palabra debemos recibir por fe constante su fuerza y su alimento espiritual. Interesante. Para alcanzar el perdón de nuestro pecado, no basta creer en Cristo. Por medio de su palabra, dice, debemos recibir constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Es decir, debemos leer su palabra continuamente. Qué interesante lo que significa esto, ¿no? Dice en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Claro, representaba a Cristo. Entonces hemos visto claramente esto. Ahora, la sangre del Cordero, ¿qué representa? Obviamente la sangre de Cristo. En Levíticos capítulo 17, versículo 11, dice lo siguiente, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Noten, la vida de la carne en la sangre está, dice. Y es muy interesante, lo dice el comentario bíblico adventista en tomo 1, en la página 797. Justamente estaba citando Levítico 17:11. Dice, la razón para esto es que la sangre representa la vida
En realidad, la sangre es la vida. Esto es cierto en un sentido muy literal. La sangre lleva alimento, fuerza y calor a todas partes del cuerpo y lleva todo lo que daña y destruye. O sea, sin sangre no podemos vivir. Y la sangre de Cristo representaba justamente la vida del Señor Jesucristo. Porque Él derramó su sangre, su vida, para ser rescatados todos nosotros. En Hebreos, justamente 9:22 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, libertad o perdón. O sea, sin sacrificio no podíamos tener el perdón de Dios. O sea, Cristo dio su vida por todos nosotros. Ahora, continuemos a lo siguiente. Los hisopos, ¿qué representa? Y representaba limpieza o purificación. Muy interesante lo que dice Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Interesante. Esta planta que dijimos hoy se utilizaba para manchar con sangre y marcar las puertas. Y era sinónimo, símbolo, mejor dicho, de limpieza. Muy interesante lo que dice el comentario bíblico adventista en el tomo 1, justamente en la página 565, y está citando Éxodo 12:22. El hisopo se convirtió en un símbolo de limpieza, dice. Justamente lo que está diciendo Salmo. Y Salmo fue escrito mucho tiempo después. ¿Sí? Y lo escribió justamente el rey David. Ahora, qué interesante esto, ¿sí? En Patriarcas y Profetas, en la página 281, justamente el capítulo 24, dice esto. No basta con la muerte del Cordero Pascual. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de Cristo deben aplicarse al alma, a nosotros. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Y miren lo que termina diciendo esto. Se usaba para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. Noten, se usaba el hisopo como herramienta de purificación. La sangre de Cristo es derramada, ¿sí? Y acá hemos leído justamente que purifica nuestra alma, ¿sí? Nos purifica a nosotros. Los méritos de Cristo deben aplicarse en nuestra alma, ¿sí? Ahora, siguiente, las hierbas amargas, ¿sí? ¿Qué representa? Son las vidas amargas que tenemos nosotros como seres humanos que hemos pecado. Y lo que dice el comentario bíblico adventista, el tomo 1, en la página 563, y está citando justamente Éxodo 12:8. Dice, recordaba a los participantes su esclavitud y amargos sufrimientos en la tierra de Egipto. Es decir, que para los israelitas les recordaron que fueron esclavos y sufrieron en Egipto. Entonces las hierbas amargas representan la esclavitud, el pecado que tenemos nosotros. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 282, justamente el capítulo 24. El cordero debía comerse con hierbas amargas, con un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto, lo que dijimos recién. De igual manera, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito, es decir, arrepentido, por causa de nuestros pecados. Noten, interesante esto. Cuando nos alimentamos de Cristo, cuando estudiamos su palabra, debemos hacer con un corazón arrepentido, por causa de que somos pecadores y tenemos pecados. Porque nuestra vida es amarga por el pecado. Ha traído dolores, sufrimientos, muertes. ¿Sí? Ahora, lo último que hemos visto, y esto se hacía incluso antes de la Santa Cena que vamos a ver. Se seguía haciendo obviamente toda la Pascua, y justamente esta cita es antes de la Santa Cena. Los panes sin levadura representan a Cristo sin pecado. Exactamente. En Juan capítulo 6, los versículos 32 al 35,
50 y 58. No vamos a leer todos los textos, vamos a leer algunos. Vamos a leer el versículo 32 de Juan 6. Dice así: y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y quién descendió del cielo? El Señor Jesucristo. Y está hablando de Él, ¿sí? Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Los discípulos le dijeron eso, danos siempre ese pan. Versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Otra vez está repitiendo lo mismo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y versículo 58 vuelve a decir, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y no está hablando literalmente que debemos comer de él, obviamente porque Cristo falleció y nadie consumió su carne, ¿sí? Acá está hablando simbólicamente que debemos consumir. ¿Y cómo hacemos eso? Estudiando su palabra, orando. Él nos habla a través de su palabra y nos comunicamos a través de la oración, ¿sí? Ahora, después de esto viene justamente la institución de la Santa Cena. Y vamos a ver justamente de qué se trata esto. Y esto sucedió después justamente o antes, mejor dicho, de la muerte del Señor Jesucristo. Porque el día viernes era Santa Cena y Él se adelantó un día. Porque recuerden que el Cordero representaba a Él y Él estaba por morir. Entonces se adelantó un día. Y vamos a ver qué representa justamente, o qué representó esto. Y mejor dicho, sigue representando esto ahora. Los panes sin levadura obviamente representa el cuerpo de Cristo sin pecado. La levadura representa eso y tenían que sacar toda la levadura justamente porque durante todas esas semanas se debía consumir pan sin levadura. Y el día 15 que arrancaban a comer, ¿sí? Era sábado, como vimos. Y la levadura, como dije, representaba el pecado. Y miren lo que dice justamente Mateo 26, 26. Y ustedes también se repiten Marcos 14, 22, Lucas 22, 19 y 1 Corintios 11, 23 y 24. Pero solamente vamos a leer Mateo 26, 26. El Señor Jesucristo dice esto. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Noten, el pan estaba representando justamente el cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios 5, 7 y 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Noten, porque está representando a Cristo, que no cometió pecado. Y nuestra vida debe ser de esa manera también. Por eso tenemos que participar de la Santa Cena cada vez que se ofrece, porque somos pecadores, ¿sí? Y debemos limpiar nuestra vida antes de participar de la Santa Cena, ¿sí? Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, otra vez en la página 282, capítulo 24. Dice, el uso del pan sin levadura también tenía su significado. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua y tan estrictamente lo observaban los judíos en su práctica que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esa fiesta. Igualmente, deben apartarse de sí mismos la levadura del pecado, todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Noten, debemos apartar nuestros pecados antes de participar de la Santa Cena,
Porque todos somos pecadores y por eso la Santa Cena es necesario tener. Habitualmente en las iglesias tenemos cada 3 meses, ¿sí? Más o menos 3, 4 meses. Y está perfecto eso para poder reconciliarnos con el Señor. Si hemos cometido pecados, que solamente lo sabemos nosotros, ¿sí? Es el momento de confesar al Señor y pedirle perdón y participar de la Santa Cena. Más adelante vamos a explicar algo más. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista en el tomo 1, página 563, y está citando justamente Éxodo 12:8. El cordero asado debía comerse con panes sin levadura, pues la levadura produce fermentación, un símbolo natural de impureza y corrupción moral. Interesante esto, ¿no? Era corrupción, impureza. Eso representa la levadura, en este caso. En el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, ¿sí? En la página 231 dice: únicamente el pan sin levadura, es decir, sin fermentar, podía simbolizar el cuerpo inmaculado, es decir, puro de Cristo. Obviamente, acá leímos recién que es fermentar, ¿sí? Y el cuerpo de Cristo no estaba fermentado porque no cometió ningún pecado. Qué interesante esto. Pero continuemos ahora lo segundo. El jugo de uva sin alcohol representa la sangre de Cristo sin pecado. Y es importante decirles esto. Lo que vamos a ver es que no se debía consumir vino fermentado. Obviamente si decimos vino ya está fermentado, tiene alcohol. Se debía consumir jugo de uva sin alcohol o vino sin alcohol. No debía tener alcohol, porque el alcohol representa justamente el pecado. Por eso debía tomarse jugo de uva sin alcohol, ¿sí? Miren lo que dice Mateo justamente 26, 27 y 28, y también está en Marcos 14, 23 a 25, Lucas 20, 17, 18 y 20, y 1 Corintios 11, 25 y 26, pero vamos a leer solamente Mateo 26, 27 y 28. Dice lo siguiente, versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Noten que acá está hablando que el jugo de uva sin alcohol representa la sangre de Cristo, que es derramada para perdón de nuestros pecados. Lo está diciendo el texto. Lo está diciendo el texto claramente, ¿sí? Jesús mismo dijo: yo soy la vid verdadera. Y eso está en Juan 15:1. Yo soy la uva verdadera. Y la uva obviamente no había contaminación, ¿sí? Es interesante esto. Miren lo que dice justamente Creencias de los Adventistas del Séptimo Día en la página 231, ¿sí? Y acá dice: representa tan solo el fruto de la vid, el vino sin fermentar, la inmaculada, es decir, pura perfección de la sangre purificadora del Salvador, ¿sí? Ahora, miren lo que dice el deseo de todas las gentes, justamente en la página 609, párrafo 1, está en el capítulo 72, dice: el vino de la Pascua, exento, libre de toda fermentación, estaba sobre la mesa. Estos, noten que acá ya está diciendo de entrada que ya no está, era jugo de uva, ¿sí? Lo dice vino, pero sin fermentar, sin alcohol, ¿sí? Lo está diciendo Elena de White. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio maculado, es decir, sin engaño. Leo de vuelta. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula, sin engaño. O sea, Cristo no hay engaño. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo del pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, no puede haber alcohol, no puede estar fermentado, ¿sí? Porque representa el pecado esto. Muy interesante lo que dice el comentario bíblico del tomo 5, y justamente está citando Mateo, o está expandiendo Mateo 26, 27. Está en la página 511, dice: esta era la copa empleada en la celebración del servicio pascual. Según el deseo de toda la gente, la página
609, esa copa contenía jugo de uva sin rastro de fermentación y quizá diluido con agua conforme a la costumbre judía de aquel tiempo. Miren lo que dice acá: se desconoce el método empleado en la antigüedad para conservar sin fermentar el jugo de uva desde la vendimia hasta la Pascua, unos 6 meses más tarde. Dice que acá no se sabe, pero sigue diciendo esto. Miren lo que dice: sin embargo, y está citando dos personas acá, Columela y Plinio el Viejo, describieron métodos empleados para conservar sin fermentar el jugo de uva hasta por el espacio de 1 año. Y son justamente, estas personas vivieron en el siglo I, el tiempo de Cristo. Más precisamente después de la muerte de Cristo, calculo yo, ¿sí? Porque es el siglo I después de Cristo. Ahora, fíjense que usaban métodos para conservar el jugo de uva hasta 1 año. Miren lo que dice: ellos afirman que el jugo de uva hervido por un buen tiempo se pone espeso y que esa semigelatina puede conservarse para después licuarla nuevamente. También puede hacerse jugo de uva con las pasas de uva. Muy interesante lo que está diciendo acá. Noten acá lo que está diciendo, que en primer parte no se utilizaba vino fermentado con alcohol. Lo que se utilizaba es jugo de uva, pero ¿cómo hacían para mantener guardado el jugo de uva tanto tiempo? Entonces dice que acá que se lo hervía, se lo ponía espeso, se hacía semigelatina y se lo conservaba, y después con el tiempo se diluía con agua y tenían jugo de uva sin alcohol. Pero también se hacía jugo de uva con las pasas de uva. Lo está diciendo acá claramente. Muy interesante lo que dice ahora el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. En la página 235 y 236 justamente están las referencias abajo de todo. Dice: diversos jugos se preservaban a menudo por extensos periodos en un estado libre de fermentación, usando diversos métodos. Y uno, miren, va a repetir básicamente lo mismo. Y uno de ellos consistía en concentrar el jugo hirviéndolo hasta que se transformara en jarabe, semigelatina. Si se lo guardaba en un lugar fresco, este concentrado no se fermentaba. El sencillo acto de diluirlo con agua daba como resultado un vino dulce, libre de alcohol. Lo está diciendo. Noten, esa es la forma de tener el jugo de uva. Lo podían guardar hirviéndolo, haciéndolo un jarabe, una semigelatina, y lo guardaban en lugares donde obviamente no entrara tanto calor. Y eso lo hacían debajo de tierra, en un sótano. Y lo tenían y participaban justamente de la Santa Cena. Muy interesante esto, pero antes de decir esto, que les voy a leer ahora, he leído yo una parte donde dice que en el siglo II o III los sacerdotes exprimían con la mano y de esa forma tenían el jugo de uva y en ese momento participaban de la Santa Cena. Pero muy interesante lo que dice en Génesis, justamente que estaba por citarles, en el capítulo 40, los versículos 9 al 11. Presten mucha atención, ¿sí? Recuerden la historia, que José estaba en la cárcel y vino 2 personas, ¿sí? El panadero y el que le servía jugo de uva al faraón, ¿sí? Los 2 estaban en la cárcel. Entonces miren lo que dice justamente al jefe de los coperos. El de la panadería murió, pero antes de eso fue el primero que le dijo al jefe de los coperos. Miren, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, una planta de uva delante de mí, y con la vid 3 sarmientos, es decir, la planta de uva 3 ramas, y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uva. O sea, estaba creciendo la planta. Y que la copa del faraón estaba en mi mano. Y miren lo que dice: y tomaba yo las uvas y las exprimía en la mano, o en la copa, mejor dicho, de faraón. Repito, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa, con su mano obviamente.
de Faraón. Y daba yo la copa en mano de Faraón. Noten, no tomaba vino solo, tomaba jugo de uva que era exprimido en ese momento, cuenta que él soñó. Y eso era costumbre. No se tomaba vino con alcohol. Se tomaba jugo de uva sin alcohol. Y solamente les digo esto. Hay parte en la Biblia que está muy interesante, que capaz que más adelante les doy una explicación. Justamente Pablo le está diciendo a Timoteo que le eche vino a agua para tomar. Es decir, alcohol. ¿Pero por qué? Solamente piensen un segundito esto. Antiguamente, ¿cómo ellos podían tener agua limpia? Cloro, como esa se utiliza ahora. No había. ¿Y sabe de dónde sacaban el agua? Sacaban de pozos de agua y podía haber contaminación alrededor. Y eso se filtraba y justamente uno al tomar el agua podía tener problemas en la salud. Entonces, para evitar eso, se le echaba no todo vino, sino que se le echaba agua y una parte de vino con alcohol para que pueda ser purificada, por así decirlo, el agua y se pueda tomar y no afecte a las personas. Y eso sucedió con Timoteo. Y muchas personas dicen, ve, acá le está diciendo a Timoteo, que dice el texto que sufría de enfermedad, ¿no? Pero de ahí se agarra y dice, ve, se puede tomar el vino, lo dice la Biblia. No, el vino en este caso, en una pequeña parte, en un vaso de agua, se echaba para que pudiera tomar el agua y no le afectara. Sería lo que hoy sería cloro, unas gotas de lavandina también, para purificar el agua. Recuerdo bien cuando era pequeño, cuando hubo problemas de una enfermedad grave, y se debía echar unas gotitas por litro, creo que era por litro de agua, una gota o 2 gotas de lavandina. Y con eso uno podía tomar el agua porque lo purificaba, si bien recuerdo de eso, ¿sí? Porque había problemas de cólera, me estoy acordando, justamente. Yo era pequeño y me acuerdo que eso hubo repercusión en toda América, ¿sí? Pero acá en Argentina, gracias a Dios, no pasó nada. Pero se debía colocarse lavandina, unas gotitas para purificar el agua, para eliminar todas esas cosas que perjudican, ¿sí? Pero continuemos. Miren lo que dice el deseo de todas las gentes, justamente en la página 353, es el capítulo 41 donde está. Dice, comer la sangre y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. Noten acá, está diciendo las dos cosas. Comer, ¿sí?, el pan sin levadura y beber justamente jugo de uva sin alcohol representa el cuerpo de Cristo sin pecado y la sangre de Cristo sin pecado, y de esa forma nos rescata, pero debemos creer para eso. Vamos al tercer punto. Hemos visto que en la Santa Cena debemos comer el pan sin levadura y beber jugo de uva sin alcohol. Pero hay que lavar los pies. ¿Y qué representa eso? Porque Cristo lavó los pies. Más adelante voy a explicar esto. Cristo hizo esto, ¿sí? Antes de comer pan y tomar el jugo de uva, nosotros hacemos esto, ¿sí? Primero lavamos los pies, y lo dejé último por lo que vamos a estudiar a continuación, ¿sí? Primero se lavan los pies y después de lavar los pies, ¿sí?, ahí participamos de comer el pan sin levadura y después de tomar el jugo de uva, ¿sí?, sin alcohol. Pero vamos a lo que dice justamente en Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Y presten mucha atención en esto. Presten mucha atención. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de ese mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, se lo apretó. Se levantó de la cena, sacó su manto, dice, y tomó una toalla y se lo apretó la toalla. Luego puso agua en un lebrillo, es decir, una palangana, en un cántaro,
y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido, es decir, ajustado. Noten, ¿qué hizo? Se levantó, sacó su manto, puso una toalla para nosotros el día de hoy, se apretó, ¿no? Esa toalla y se puso a lavar los pies. Entonces llegó el momento, empezó a lavar a varios discípulos y llegó el momento de lavar los pies a Pedro. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Por qué le dijo esto? Esto es sumamente importante. ¿Por qué le dijo esto? Pero no le voy a responder. Sigamos leyendo esto un segundito. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué? Otra vez, por segunda vez, Pedro dice: no, ¿por qué me lavas? Y después le contesta nuevamente: no me vas a lavar. ¿Y saben por qué? Porque lavar los pies era trabajo de un esclavo, el menor de todos los esclavos. Y cuando digo menor, porque había muchos esclavos, es decir, cuando los romanos tomaban esclavos, estoy recordando eso, y podía ser la casa de alguien que tenía dinero, de alguien que era profesor, y en ese caso eran esclavos pero a niveles diferentes. En el caso del maestro era esclavo pero seguía enseñando. Un tutor, se dice en la Biblia, ¿sí? Un maestro, alguien que está educando a los hijos o a quien fuera. Pero el que lavaba los pies era el de menor rango, el esclavo de los esclavos, por así decirlo. Por eso Pedro le dije: ¿qué haces, Señor? Y después dice: no, tú no me lavarás los pies jamás, porque ese era el trabajo de un esclavo, el menor de los esclavos. Mira lo que dice: y le dijo Simón, Señor, vamos a leer otra vez el versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. O sea, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, lávame. Eso es lo que le está diciendo básicamente. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y está hablando justamente de Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. No, todos están sucios. Interesante, lavó los pies pero estaba sucio, porque estaba hablando espiritualmente, ¿sí? Así que, después que los hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, interesante, y señor, dueño sería en este caso. Y decís bien, porque lo soy. Noten, el Señor es maestro, profesor y Señor nuestro, amo nuestro. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el maestro, si yo, el maestro y Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y miren lo que dice acá: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16. Tenían que hacerlo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Noten lo que está diciendo: el siervo es mayor que su señor, porque el Señor Jesucristo hizo un trabajo de siervo, el trabajo de un esclavo, el de menor rango. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Acá lo está diciendo: el lavar los pies era un trabajo sumamente importante que lo hagan. Pero ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién lavaba los pies? Hemos visto los siervos, pero antes de eso, ¿quién lavaba los pies? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y vamos a ver claramente. En primer lugar, los propios hombres se lavaban los pies.
Esa era costumbre que ya era, pero antes de que se formara el pueblo de Dios. Miren lo que dice justamente Génesis 18:4, y está hablando de Abraham. Y Abraham recibió a 3 personas, a Cristo y a 2 ángeles. Y cuando los ve, a los 3, cuando ve que vienen, miren lo que dice: que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Noten, se les va a traer agua, y dice, y lávense sus pies, está diciendo básicamente. No dice que les van a lavar, se tenían que lavar ellos mismos. Y como les dije, está el mismo Señor Jesucristo con 2 ángeles, y lo hicieron. Entonces era costumbre propia de los hombres que se lavaban sus propios pies, ¿sí? Esto también se ve en Génesis 19:2 y está hablando de Lot, cuando esos 2 ángeles que estaban con Cristo fueron a buscarlo, ¿sí? Porque lo tenían que sacar porque venía la destrucción justamente de Sodoma. Y miren lo que hizo, lo que dijo Lot: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Es decir, se van a lavar sus pies. No dice que le van a lavar los pies. Lo dice claramente. Esto se repite también en Jueces 19:21. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Noten, y se lavaron los pies. No dice que le lavaron los pies. Entonces vemos claramente esto, que cada uno se tenía que lavar los pies. Ahora, en muy raras ocasiones, lo escuché una vez, esto porque casi no hay información, se menciona de que si había amistad entre 2 amigos, se podían lavar entre ellos los pies, que pasaba muy raras veces eso. Dice así: los que se consideraban iguales no se lavaban los pies unos a otros, excepto en muy raras ocasiones y como una señal de gran amor. Noten, si había un amor grande entre 2 amigos, se lavaban los pies, pero esto muy raras veces pasaba. Después, ¿quién lavaba los pies? Noten lo interesante. Si yo era soltero, yo me tenía que lavar los pies. Si tenía un gran amigo, nos queríamos muchos, nos apreciábamos muchos, por ahí nos lavábamos de por ahí, ¿sí? Pero si yo me casaba, mi esposa me tenía que lavar los pies. Miren lo que dice justamente 1 Samuel 25:41. Y está hablando de Abigail. Dice: y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Noten lo que está diciendo ella: si iba a ser esclava, o mejor dicho, siervos de siervos, o esclavas de esclavas, para lavarle los pies a los esclavos, a los siervos. En este caso son siervos, porque eran servidores de David, ¿sí? Ahora miren lo que dice en 1 Timoteo 5:10. Está hablando de la viuda, ¿sí? Que la viuda tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. ¿Y quiénes son? De las personas. Noten, es el trabajo de la mujer. Y ahora, muy interesante lo que sigue diciendo acá. Era, dice el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 5, la página 1004, y está citando justamente Juan 13:5. Dice: era un servicio que debía prestar la esposa al esposo. Noten, era un servicio que lo hacía la esposa hacia el esposo. Qué interesante esto, ¿no? Ahora vamos con los hijos, ¿sí? Qué interesante esto, ¿no? Porque me tocó predicar varias veces y siempre les digo, bueno, yo me casé, yo cuando era soltero me lavaba los pies yo solo, cuando me casaba mi esposa, pero cuando tenía hijo, ¿quién? Siempre hago esta pregunta, ¿no? Ahora ustedes lo están viendo ya, ¿no? Pero al margen de todo eso, lo están leyendo, mejor dicho. Yo siempre hago la pregunta, bueno, repito, cuando era soltero me lavaba los pies, cuando me casaba mi esposa, y cuando tenía hijos, ¿quién de los hijos me lavaba los pies? Y todos me dicen el mayor, pero no. En realidad era el menor de todos los hijos que tenía que lavar los pies del padre y de sus hermanos. Y eso se ve claramente. Miren lo que dice este predicador, ¿sí? Salvador de Lutri. Muy interesante lo que dice. Los que no tenían servidumbre, es decir, esclavos o siervos, se encargaba el hijo menor de lavar los pies. Nunca el padre
de la casa, lavaba los pies. O sea, los que no tenían esclavos, siervos, se le encargaba al hijo menor de lavar los pies. Es lo que dice el comentario bíblico adventista en el tomo 5, en la página 1004. Era un servicio que debía prestar los hijos a su padre. Y ahora presten atención, acá se está repitiendo lo mismo, ¿no? Los hijos debían lavar los pies a sus padres, ¿sí? Pero muy interesante lo que vamos a ver a continuación. Cuando David, antes de ser rey, o mejor dicho, David era el hijo menor y lavaba los pies de su padre y de sus hermanos. Y él se transformó en el rey de Israel, el más grande de la historia. O sea, el hijo menor, que en este caso era David, fue ungido, ¿sí?, por Samuel, y después fue entronizado como rey y se transformó en el rey más grande de Israel hasta el día de hoy, ¿se acuerda de eso? Pero muy interesante esto, que Cristo era, y seguía siendo obviamente, el rey del universo y lavó los pies de sus discípulos. Y se transformó en el hijo menor. Recuerden que David tenía un hermano y eran mayores que él. Pero me adelanto, se transformó en esclavo, y que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque los siervos esclavos de menor rango lavaban los pies. Miren lo que dice otra vez este pastor no adventista, Salvador de Lutri. Dice, esa tarea era tarea de siervo, era tarea de esclavo. El lavar los pies era tarea justamente de esas personas de menor rango. Esclavos, siervos de menor rango. No para cualquiera, ¿sí? Miren lo que dice el deseo de todas las gentes en la página 600, que es el capítulo 31. Se había levantado otra causa de disensión. Era costumbre en ocasión de una fiesta que un criado lavase los pies de los huéspedes, es decir, un siervo debía que lavar los pies de los huéspedes, las visitas, y en esa ocasión se había hecho preparativos para este servicio. La jarra y el hebrillo, es decir, el cantro, la palangana y la toalla estaban allí, listos para el lavamiento de los pies. Está hablando justamente de la Santa Cena del Señor Jesucristo. Pero no había siervo presente, y les tocaba a los discípulos cumplirlo. Pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel del siervo. No, esto es papel de siervo. Dice, no lo vamos a hacer. Todos manifestaban una despreocupación serena, tranquila, al parecer inconsciente de que les tocaba hacer algo. Por un silencio se negaban a humillarse, porque a nosotros no corresponde. Por eso Pedro dijo, Señor, ¿qué haces? ¿Que yo tengo que lavar los pies? No, yo no lo voy a hacer. 2 veces le dijo eso. A la tercera, él se dejó eso. Obviamente mucho tiempo después supo quién fue el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Filipenses, justamente Pablo está citando esto. Filipenses 2, vamos a leer los versículos 5 al 8. Dice así el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso ya lo sabemos. Cuando Cristo vino a esta tierra, seguía siendo Dios, pero no utilizó su poder. Siguió siempre siendo humano, exceptuando cuando fue al monte de la transfiguración, que ahí se transformó y lo vieron 3 de sus discípulos. Y se quedaron maravillados, porque ahí vieron el reflejo de Dios, esa única oportunidad. Pero después de eso, hasta los milagros, no dependía de él, que era Dios, dependía de quién, del Padre, para que el Espíritu Santo haga justamente esos milagros. Pero continuemos. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y no de cualquier hombre, sino de esclavo, sino de un siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Acá lo vemos claramente lo que está diciendo. Miren lo que dice Creencia de los Adventistas del Séptimo Día,
en la página 237, en los párrafos 3, 6 y 8 y 4 vamos a leer. 3, 6 y 4. Dice así: Cristo vivió una vida de servicio abnegado. No vino para ser servido, sino para servir. Y está citando Mateo 20, 28. Por medio del lavamiento de los pies, demostró que se haya dispuesto a realizar cualquier servicio, no importa cuán humilde, con el fin de lavar a los pecadores. El lavamiento hizo más que limpiar los pies de los discípulos. Representaba una purificación más profunda, la renovación del mismo corazón. Al seguir a Cristo en el lavamiento de los pies, profesamos su espíritu. Servíos por amor los unos a los otros. Debemos servir a los demás por amor. Debemos entender lo que hizo el Señor Jesucristo, el Rey del universo, el Dios eterno. Se hizo hombre, hizo cosas que hacían hasta los esclavos de menor rango. Dice Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, este libro, en la página 228. Dice: a medida que caminemos por la senda cristiana, cometemos errores. Nuestros pies se empolvan. Debemos venir nuevamente a Cristo y permitir que su gracia purificadora quite de nosotros la contaminación. Sin embargo, no necesitamos ser bautizados nuevamente, porque el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Noten, si no son pecados graves y todos somos pecadores, debemos confesar nuestros pecados y arreglar nuestra situación. ¿Sí? La ordenanza del lavamiento de los pies nos recuerda que necesitamos constantemente ser limpiados y que dependemos completamente de la sangre de Cristo. El lavamiento de los pies, ¿sí? El lavamiento de los pies en sí mismo no puede limpiar el pecado. Solo Cristo puede purificarnos. Necesitamos estar dispuestos no solo a lavar los pies de los demás, sino también a permitir que los demás laven nuestros pies. En este último caso, admitimos nuestra necesidad de ayuda espiritual. Cuando se termina el servicio, nuestra fe nos asegura de que estamos limpios por nuestros pecados. ¿Sí? Porque han sido lavados. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Entonces todo eso representa, ¿sí? Justamente lavarse los pies. Miren lo que dice el Deseo de todas las gentes, justamente en la página 614, en capítulo 72. Dice: el rito de la comunión señala la segunda venida de Cristo. Estaba destinada a mantener esta esperanza viva en la mente de los discípulos. Noten, al participar de la Santa Cena, nos recuerda justamente que Cristo está por venir. Y lo debemos hacer siempre, porque debemos purificarnos. Si nosotros tenemos un problema, debemos reconciliarnos. Y justamente estamos en esto. Miren lo que vamos a leer. En Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, ese es el texto, ¿sí? Acá está la base, ¿sí?, del tema de hoy, por así decirlo. Leamos, Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y lo está hablando el Señor Jesucristo, en tiempo de Cristo, y había santuario todavía en ese momento, porque Cristo no había fallecido, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Noten lo interesante. El judío que tenía problemas con alguien, ¿sí? Si ya tienes un problema, tenías que dejar la ofrenda, el cordero, que estaba por ser sacrificado, y Cristo dijo: primero reconcíliate con él. Tiene que haber perdón, armonía positiva, y después ven y presenta tu ofrenda. Pero si nosotros llevamos a un lenguaje actual, justamente de Mateo, una traducción de la Santa Cena, justamente les digo esto, miren cómo lo podemos traducir. Por tanto, si vienes a participar de la Santa Cena y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no participes de la Santa Cena. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven
y participa de la Santa Cena. Noten, si lo aplicamos a esto, tenemos que antes de participar de la Santa Cena, tiene que haber una reconciliación con un hermano de iglesia. Si he discutido, he tenido un problema, tengo que solucionar ese problema. No puedo participar de la Santa Cena si no hay una reconciliación. Y el mismo Señor Jesucristo lo estaba diciendo antes de que Él muriera por nosotros. Pero justamente un día antes de morir, impuso la Santa Cena. Por eso este versículo se puede aplicar tranquilamente. Y se aplica. Porque tenemos que reconciliarnos antes de participar de la Santa Cena. Porque si no nos reconciliamos, Dios no nos va a aceptar. Tenemos que pedir perdón y aceptar el perdón. Porque si yo me equivoqué, pido perdón. Y si una persona se equivocó contra mí, estoy dolido, y él viene y me dice, perdóname, me equivoqué, y yo estoy dolido, tengo que aceptarlo porque para mi beneficio espiritual. Por lo tanto, acá tenemos justamente la conclusión, ¿sí? El resumen de todo lo que hemos visto. Hemos visto la Pascua, que consistía en 5 partes. La primera, comer cordero sin quebrar huesos, ¿sí? Que representa justamente la muerte de Cristo sin quebrar huesos suyos. También estaba la sangre del cordero, que es la sangre de Cristo, ¿sí? Que con hisopos marcaba la puerta y representa la limpieza o purificación. Se comía el cordero sin hierbas amargas, y eso representa nuestra vida amarga de pecados, y eso es verdad. Y quinto, los panes sin levadura representa a Cristo sin pecado. Cristo sin pecado. Hasta que finalmente, un día antes de la Santa Cena, el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena. ¿Y qué se debe hacer hasta el día de hoy? Debemos comer pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo sin pecado. Debemos tomar jugo de uva sin alcohol, que representa la sangre de Cristo sin pecado. Pero lo primero que debemos hacer es lavar los pies, como Cristo lavó los pies a los discípulos. Y después de lavar los pies, participamos de la Santa Cena comiendo el pan sin levadura y tomando el jugo de uva sin alcohol, ¿sí? Y hemos visto el jugo de uva que tiene que ser sin alcohol, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿quiénes lavan los pies o lavaban los pies? Y hemos visto que si yo era soltero, me tenía que lavar yo mismo el pie. Si había una amistad, muy en raras ocasiones pasaba esto, un amigo de por ahí, con ese amigo me lavaban los pies, si nos apreciábamos. Y si yo me casaba, mi esposa me lavaba los pies. Y si yo tenía hijos, mi hijo menor tenía que lavar los pies, no solamente el mío, sino también de mis hijos. Y hemos mencionado al rey David. Ese era el trabajo de él. El menor de todos, que lavaba los pies, se transformó en rey, y hemos visto que el mayor de todos, el Dios del universo, se hizo hombre y se transformó en esclavo. Y justamente los que lavaban los pies eran los esclavos o siervos de menor rango. Y eso hizo justamente el Señor Jesucristo. Noten, el Dios del universo se hizo hombre y hizo el trabajo de un esclavo, de un siervo, el menor de todos. Ahora, ¿quiénes participan de la Santa Cena? Para ir terminando. En Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, justamente este libro, en la página 234, dice: el servicio de comunión, por lo tanto, es para los cristianos creyentes. Los niños no participan generalmente en estas ordenanzas, a menos que hayan sido bautizados. Pero me quedo con esto, que los creyentes deben participar en esto. Es necesario. Y los niños pequeños no, porque todavía no entienden. Hay que entender eso. Todavía tienen que entender eso, ¿sí? En el Manual de Iglesia del 2015, en la página 123, dice lo siguiente: la Iglesia practica la comunión abierta. Todos los que entregaron su vida al Salvador pueden participar. Los niños aprenden el significado del rito al observar a los participantes. Noten, los niños tienen que observar. Pero todos los que entregaron su vida al Señor Jesucristo deben participar. Y por último, miren lo que dice el deseo de toda la gente en la página 613. Muy interesante lo que dice acá. Pueden entrar en el grupo personas que no son del todo
corazón siervos de la verdad y la santidad. O sea, pueden entrar en el grupo, en la iglesia, personas que no son de todo corazón siervos de la verdad y la santidad, pero que desean tomar parte en el rito. No debe prohibírseles. O sea, si viene una visita, por primera vez, o está viniendo en varias oportunidades, no está bautizado, y quiere participar, no le debemos prohibir. Hay testigos que estuvieron presentes cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y de Judas. Hay ojos más que humanos que contemplan la escena. Interesante lo que está diciendo, ¿no? Las personas que quieren participar de la Santa Cena y no están bautizados pueden participar, ¿sí? Pero todas personas que ya son miembros es necesario participar. Pero antes de participar debe haber reconciliación con un hermano con el cual he discutido, he tenido problemas. Debo solucionar ese problema para que el Señor Jesús pueda bendecirnos. Y eso quiere Él. Y de eso debemos aprender nosotros. Que el Señor Jesús les bendiga. Que la próxima Santa Cena podamos entender el gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Que dio su vida por nosotros, pero hizo trabajo de un siervo, de un esclavo de menor rango. Y nosotros debemos hacer lo mismo en la Santa Cena. Debemos humillarnos y entender que dependemos de Dios. Y si Él nos ha ordenado, el mismo Señor Jesucristo nos ha ordenado de reconciliarnos, lo debemos hacer. Que el Señor Jesús les bendiga.